son caballeros en cuanto a su propio pecado. Pablo escribe este capítulo para mostrar que por creer en la justicia de Cristo como el fundamento de nuestra aceptación con Dios, eso no nos hace indiferentes al pecado, sino que nos hace oponernos al pecado de nuestra propia vida. Nuestras propias vidas, no hay una palabra en este capítulo sobre corrompernos por el pecado de otra persona contra nosotros. Pablo habla sobre manejar el pecado en otra gente, y entonces el gran propósito de este capítulo tan grande, tan hermoso que el día de hoy estamos concluyendo, es mostrar por qué la justicia por la fe trae santificación con ella, o como decían los maestros de otro tiempo, este capítulo enseña por qué la fe solo justifica, nunca está sola. Es decir, aquella fe que salva nunca viene sola, sino que siempre trae santidad con ella. Esa es la fe que salva, esa es la vida de un predestinado. Una persona que está predestinada, una persona que realmente ha recibido la salvación, eso es lo que trae en su vida, una santificación. Hermano, entonces las personas que no traen santificación y que su vida no evidencia una santificación que con ellas, bueno, probablemente ni siquiera son cristianos. Puede que les falte fe, pero ya si ya llevan muchos años, lo más seguro es que ni cristianas sean. Ya hemos hablado que hay gente que sirve, hay gente que grita, hay gente que canta, en fin, pero no está realmente sirviendo a Dios. No está realmente creyendo que Dios es su Salvador. Sí, y otra manera de decirlo sería que aunque la fe que justifica no produce perfección en esta era, siempre produce una nueva dirección en esta era y destrona el pecado y entrona a Dios y hace guerra al pecado en nuestros corazones y en nuestros cuerpos. Nuestra condición de humanos no solo es que somos culpables de pecado y necesitamos el perdón de Dios, y que nuestra vida eterna depende no solo de la justificación, sino también de santificarnos. Es decir, si alguien dice, bueno, yo soy justificado por la fe y por lo tanto no necesito renunciar al pecado y buscar la santidad, bueno, tengo que decirte que si esa es tu manera de pensar, estás declarando que no eres creyente. Todos por naturaleza estamos esclavizados por el pecado. Solo Dios es el libertador de esta esclavitud y nuestra parte real y crucial depende de su obra. Sin esta liberación del gobierno del pecado y la esclavitud del pecado, no heredaremos nunca la vida eterna, y es por eso que el ministerio cristiano es muy serio. Lo hacemos aquí en nuestras mañanas de adoración, y lo que ustedes hacen en grupos pequeños y lo hacen en sus devocionales y en sus tiempos de enseñanza y la meditación sobre estas palabras, estas cosas son acciones profundamente serias, porque son el instrumento por el que Dios designa el triunfo de la fe sobre el pecado. Porque todo lo que tú haces cuando ya eres creyente, los devocionales, ir a la iglesia, cantar, alabar, allí estás demostrando tu santificación. Entonces la gente que dice que es cristiana pero no da ninguna muestra de cristiandad, entonces posiblemente ni siquiera es cristiana, no es cristiana. Todos por naturaleza estamos esclavizados por el pecado. Por cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y Pablo incluye a todos aquí. Todos éramos esclavos, no algunos de nosotros, no los que cantan, estos no los que están en danza, esos no. Dice, todos sin falta éramos esclavos del pecado, todos. Y el pecado era el amo, no nosotros. Nuestras voluntades estaban esclavizadas a los encantos del pecado por causa de nuestra corrupción y la distorsión de nuestra vida. Vimos al pecado más atractivo que la justicia, pero fuimos libertados, dice Pablo, en cuanto a la justicia. O sea, el pecado no tiene más poder para dominarnos. Entonces es como una orden judicial que si Dios ya nos liberó, entonces ¿por qué seguimos esclavizados al pecado si Él ya pagó? Como algo judicial lo está mostrando. Si Él ya pagó, entonces pues ya no hay necesidad de seguir esclavizado. Y solamente Dios nos puede liberar. Solo Dios es el libertador decisivo de esta obra, y esto depende de nosotros. Lo podemos ver en el versículo 22 cuando Pablo dice, pero ahora habiendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios supremamente, no nos libertamos a nosotros mismos, y hemos sido libertados y supremamente no podemos nosotros hacernos siervos de Dios. Esto es lo que ocurre bajo la gracia. Cuando Cristo es nuestra justicia por la fe y la gracia de nosotros entra en nosotros, poderosamente obra en nuestros corazones y nos da un nuevo espíritu. Y nos inclina a la palabra de Dios y hace que veamos la belleza de Cristo y sus caminos como el tesoro de nuestras vidas. Como Cristo cuando dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que he oído de mi Padre. Así que hay algunos aspectos de la esclavitud que deberíamos aplicar a nuestra relación con Dios, y algunos que no. Y hay algunos aspectos de la amistad que deberíamos de aplicar y otros no.
Y la esclavitud en Romanos 6, 16, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 no implica hacer algo contra nuestra voluntad. Principalmente implica que nuestras voluntades ya están esclavizadas y están forzadas a pecar y obligadas a hacer la justicia que por naturaleza vemos bien las recompensas del pecado, la belleza de la justicia como más atractiva. Así que en ambos casos hacemos lo que más queremos hacer. Y aunque el capítulo 7 revelará que podemos tener una voluntad divina haciendo lo que no queremos hacer, pero somos obligados a hacerlo, nuestros corazones están o bien corruptos o bien renovados en Cristo, que vemos el pecado y la justicia como poderosos, o somos bien esclavizados por el pecado o hechos siervos de Dios en este sentido. Y finalmente, la tercera parte de nuestro sermón nos enseña que es importante que la vida eterna dependa de esta libertad. Porque dice Pablo en el versículo 22, ahora habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la vida eterna. La vida eterna está en contraste con la muerte y con el versículo 21. ¿Qué fruto literalmente tenías? O sea, Pablo parafrasea, ¿qué te dejó el pecado? Hay gente, y esto lo digo muy en serio, hay gente que dice, es que cuando yo no era cristiano me iba mejor. Y eso es un engaño, eso es algo muy absurdo, de verdad, que a veces decimos. Es que cuando yo no era cristiano me iba mejor. Bueno, hay quienes dicen, yo tenía más dinero porque no ofrendaba. Mira, si no has tenido el control de tu economía, entonces no le eches la culpa a Dios, porque Dios no es mago, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos hombres que no saben manejar su economía, y aquí es donde entra el error profundo de que le echan la culpa a Dios. Hay otras personas que todo le echan, es que la mujer con la que yo me casé, es que, bueno, esas son tus decisiones, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso que te dice, bueno, está bien, entonces aquí estoy yo para que dejes aquí tus cargas. Y cuando es tus cargas, no está diciendo las cargas que yo te puse, está diciendo tus cargas, es decir, las cosas absurdas que tú no debiste de haber hecho, pero bueno, ya las hiciste, ya no podemos hacer nada, así que pues ya, dejémoslo así, nada más ven y déjamelas. Pero decimos que la vida cristiana es muy difícil, y que nos iba mejor cuando no éramos cristianos, y que Satanás la agarró contra nosotros cuando nosotros nos volvimos de Cristo. Mira, este mundo no te va a pagar con absolutamente nada, así te la pongo. Si tú decides el día de mañana renuncio a Cristo, que no podría ser para un verdadero cristiano, pero bueno, vamos a hipoteticar el caso. Renuncio a Cristo. Me voy a dedicar a chambear, me voy a dedicar a amar a mis hijos, me voy a dedicar a ser una persona muy moral, un poeta, ok. Eso de nada te va a servir al final de tu vida, porque en primera vas a tener que enfrentarte a la ira de Dios. Y en segunda, ahí no va a estar tu chamba para salvarte. Ahí no va a estar ni siquiera tu esposa o tus hijos o tu familia para decir fue un buen hombre. Recuerda que una sola vida tenemos y solamente lo que se hace por Cristo perdura. ¿Por qué? Porque este mundo va a desaparecer. Y por eso Cristo decía, no se hagan tesoros en esta tierra, háganlos allá arriba, donde el orín y la polilla no corrompen. Pero aquí no hay nada. Así que lo vuelvo a preguntar, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales te avergüenzas? Porque el fin de estas cosas es muerte. El resultado de vivir en esto es la muerte. Ese es el resultado de vivir en esto. Ese es el grandísimo resultado de vivir, de hacerle caso a ese tipo de cosas. Ahí es donde termina todo. O sea, realmente no hay nada ahí. La vida eterna viene a la persona y a la fe, la fe en Cristo, que recibe a Cristo no solo como una verdad, sino como un tesoro. Y la realidad de la fe se muestra en ser real por conducirte a la justificación, porque realmente estás caminando con una vida santa, realmente estás viviendo correctamente delante de Dios. La justificación es nuestra justicia legal mediante de Dios. Hermano, ya nadie te puede decir, nadie,
que no eres digno de Dios. Nadie te puede decir que eres el muy santo. No, yo no. Mira, lo que pasa es que yo puedo acercarme a Cristo, puedo orar. ¿Sabes por qué? Porque Él me justificó. Aquí está. Si es que pues yo no soy tan santo, es que no me porté bien en la semana. Nadie se portó bien en la semana. Y menos el chismoso que te está diciendo eso. O la chismosa metiche. O el chismoso metiche que te está diciendo eso. Pero todos y cada uno de ellos no entienden que tú ya fuiste justificado y salvado en la cruz. Y por lo tanto, esta santificación es la fortificación práctica y progresiva de la justicia de Dios en nuestras vidas. Esto es necesario para la evidencia de nuestra fe. A cada instante somos completamente dependientes de Dios y por eso hoy tú tienes que mirar hacia Cristo, la piedra angular de tu vida y de la obediencia, y allí tiene que ver tu vida, allí tiene que estar tu vista, en la confianza y en la resurrección del Señor Jesucristo. Terminamos con esto. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en vida eterna es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo finaliza este capítulo diciendo, aquí hay una rayita, aquí está pecado, aquí está muerte. Todos estábamos de este lado. Todos pecamos, porque todos pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y él dice, ¿qué te dejó el pecado? ¿Qué es lo que te dejó del pecado? ¿Qué es lo que te dejó no venir a Cristo? Porque si tú no vienes a Cristo sigues en pecado. Ok, entonces ¿qué es lo que te deja no venir a Cristo y seguir en pecado? Nada. Eso es lo que les deja no venir a Cristo, porque si tú no vienes a Cristo sigues en pecado. Entonces, ¿qué te está dejando el no venir a Cristo? Nada. Ahora tú dices, no, pues es que yo creo que sí, es que mira, tal vez si yo me esfuerzo, tal vez si soy un buen padre, quizás no necesito a Jesús. Perfecto. Pablo te dice, al final de tus días, tengo que decirte que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que te va a pagar el pecado. Si tú dices, no, yo no quiero venir a Cristo, yo y mi familia, yo y mis hijos, yo voy a ser un buen padre, yo voy a ser muy moral, porque claro que lo puedo hacer sin necesidad de Cristo, porque todos los seres humanos traemos la moralidad dentro de nosotros. Perfecto. ¿Sabes lo que te va a terminar pagando el pecado? La muerte. Eso no lo dicen en ninguna jornada evangelística, ¿verdad? Pero ahí es donde acaba. Todos aquellos que deciden confiar en el pecado y darle la espalda a Cristo, ahí acaban, en la muerte. Todos aquellos que deciden darle la espalda, deciden darle la espalda a Cristo y seguir al pecado, ahí acaban. Ahí van a acabar todos aquellos que deciden no venir a Cristo, muerte. Por eso dicen la paga, eso es lo que te deja, la paga del pecado es muerte. Lo que el pecado te va a pagar va a ser muerte. Eso es lo que te va a dejar el pecado. Eso es lo que te está diciendo Cristo, que tienes que venir a Él, porque si no vienes a Él, temo decirte que tu paga va a ser la muerte. Pero lo que Dios da en Jesucristo es vida eterna, para todos aquellos que creen y que entienden que Él es el único y verdadero Salvador. Nuestra vida se rige por exaltar y glorificar esta salvación. Nuestra vida se rige por glorificar y exaltar a nuestro Salvador. Y tu vida, que tú no crees, debe de regirse por creer que Jesucristo es tu único Salvador, ya que si no lo hicieres, te vas a tener que enfrentar a la paga del pecado, la cual es muerte. Por eso es que hoy no cierres este live, no acabes este mensaje sin creer que Jesucristo es tu Salvador y tomar esa dádiva que Cristo nos ha dado, de una vida de pecado, de una vida de tristeza, de una vida en la cual lo hemos ofendido. Él nos dice, se acabó, es el momento de que creas y yo perdonaré tus pecados. Es el momento de venir a Cristo, es el momento de terminar nuestra vida y empezarla a vivir en Jesús. Despidámonos en oración. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo. Señor, gracias te damos por tu gran misericordia, porque tú nos has guardado, nos has librado de todo mal. Por lo tanto te pedimos y te rogamos, Padre, que tú guardes este mensaje en nuestra vida
y que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos, en el santo nombre de tu único y tu verdadero Salvador. Gracias, Padre, por todos aquellos que vendrán a creer. Te lo pedimos y te lo rogamos.